Gracias, Fernando. Bueno, pues buenos días a todos. Ya os voy viendo por aquí, a los que os vais conectando y eso. Al final nos familiarizamos con una plataforma u otra, pues al final nos hacemos casi expertos de hacer una presentación a la vez que vamos viendo con el rabillo del ojo las preguntas y comentarios que se van haciendo. Pero no es fácil, no es fácil si no queremos decir alguna cosa rara. Pues segunda parte, por así decirlo, para mí, en cuanto al programa de emprendimiento agroalimentario. Esta segunda parte no es de las bonitas, lo siento, no es de las bonitas, pero no deja de ser interesante a la par que importante, ¿vale? Creo que ya la semana pasada alguien decía, ¿pero qué trámites tengo que tener? Pues sí, es obvio que tiene que haber trámites. Sí. Un momentito, se te ha bajado la voz de repente y no sé cuál puede ser la razón, ¿vale? Porque al principio se te oía bien y después Sí, ha claro. bajado un poquito la voz. ¿Ahora? No sé, es que no sé cuál ha sido la razón. La verdad es que no has tenido que tocar nada, ¿sabes? Pero No se ha me he dado. bajado un poquito Voy a la voz. desenchufar y enchufar, ¿eh? Hay veces que... Vale, a ver ahora. A ver, desenchufa y habla, porque yo creo que incluso a lo mejor se te oía más alto desenchufando. Espera, a ver si silencio, micro. Un momentito. Sí, por eso indicaba, Arturo indica que se oye alto cuando no estás con los auriculares. A lo mejor cuando has desenchufado parece que se te oye un poquito más alto. Ah, sí. Ahora se te oye mejor. ¿Sí? Ah, vale. Sí, ahora se te está viendo mejor. Vale, he cambiado una parte de configuración del micrófono Pues y, ahora sí. y ya está. A ver, no. Perfecto. Venga. Vale. Vale, Perdona. perdona. No, al revés, muchas gracias. Vale, lo que os decía, pues el seminario de hoy no es de los más bonitos, pero es absolutamente importante. Tenemos una primera parte que será de normativa y una segunda parte, por así decirlo, que será de trámites. Hoy vamos a ir y volver bastante. ¿Por qué? Porque con la parte de normativa, que es absolutamente esencial que la conozcáis y que os vayáis familiarizando con ella. Mi objetivo no es daros un mogollón de información de qué normativa tenéis que cumplir, no, porque para empezar, cada uno tenéis un sector diferente y sería abrumador y absurdo a la vez que os dé mucha información sobre qué requisitos son cuando muchos es en función de muchos detalles, el municipio donde estéis, en fin, todo esto, ¿vale? Entonces, lo que sí que os voy a dar a informar sobre todo es de la normativa base de la que nos regulamos todos y de dónde nace y todo esto, pero sobre todo recursos y fuentes de información de esa normativa, ¿vale? Para que vosotros mismos vayáis pudiendo avanzar. Desde ya os digo que en cuanto a normativa, armaros de paciencia y familiarizaros con ella, ¿vale? Porque es el día a día. Y otro apunte que os digo, yo voy a hablar de normativa a nivel de seguridad alimentaria. No hablo de normativa de urbanismo, de fiscal, laboral, no, o sea, a mí de hecho eso me repele y se la doy a alguien para que lo haga, porque no me va, ¿vale? ¿Cómo gestionamos? La semana pasada hablábamos de la gestión de la seguridad alimentaria y vimos la parte del sistema de autocontrol con prerequisitos, así intenso donde los hubiera. Bien, dentro de esta gestión de la seguridad alimentaria tenemos lo que es una base legal que es, la necesitamos. Y de hecho hay veces, vosotros mismos os vais a sorprender con que a veces queréis que haya base legal, porque así sabéis que tenéis que cumplir y no hay vacíos. No siempre es así de fácil ni evidente, pero bueno. Por lo tanto, dentro de esta colmena, en honor a alguien, creo que hay alguien con proyecto apícola, pues en honor a ese proyecto apícola tenemos esta colmena y una de los hexágonos pues es esa base legal que vamos a abordar hoy.
La base legal y estos términos os tenéis que ir familiarizando o deberíais ir familiarizándoos con ellos si no lo habéis hecho ya. Y si os vais a convertir en esa persona que está ahí en medio, que ya no sabe más qué hacer de tanta videoconferencia, de tanta legislación y todo eso, os puede resultar duro. Es normal. No porque sea normal va a ser más fácil, no, pero que veáis que todos en algún momento o muchos momentos nos sentimos así, que es relativamente abrumador. Y veis que aquí tenemos Real Decreto, decisión, orden, reglamento, directiva, son una serie de términos que espero que la podamos bueno, pues familiarizarnos con ella a lo largo de este seminario. ¿Qué tres niveles tenemos? A priori tenemos 3 niveles de legislación y esto es importante que lo tengáis claro. ¿Por qué? Porque conforme vayáis sabiendo qué requisitos, de dónde vienen ese requisito legal, podréis saber dónde acudir, incluso vuestro producto, dónde es válido o dónde no. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si vemos que tenemos un reglamento o una legislación, ya no voy a decir reglamento, una legislación que es a nivel europeo, eso significa que vosotros, por estar en un Estado miembro, en España, tenéis que cumplirlo. Pero resulta que uno homólogo a vosotros que está en Italia, pues también lo tiene que cumplir. Y eso es bueno en el sentido de, oye, pues si en Italia lo tiene que cumplir y yo también tenemos que cumplir lo mismo o prácticamente lo mismo, mi producto también se podrá vender en Italia. Y al contrario, esta es la parte buena del sistema comunitario que tenemos europeo, ¿vale? Y por eso existe esta legislación europea precisamente para facilitar esa libre comercialización de productos, de la cual vosotros os podéis beneficiar absolutamente, ¿vale? Pues si vuestro producto permite por temperatura, por características, ser exportado, si tenemos la misma legislación o una legislación similar entre países miembros, pues entonces será mucho más fácil que ese producto llegue a otros estados, otros puntos de Europa, ¿vale? Os estoy dando la parte positiva, no deja de ser requisitos que os tendréis que aprender o tendréis que controlar de algún modo, ¿vale? Pero paso a paso, poco a poco. Bien, tenemos esa legislación europea. Luego tenemos la legislación estatal, que lo que acabo de contar, pues lo podríamos asemejar a cualquier comunidad autónoma. Bien, sé que esto no nos parece tan interesante o tan romántico la idea, pero bueno, pensad que en tiempos había legislación que tenías que ir cumpliendo trámites, que había que ir cumpliéndolos en cada comunidad autónoma y esto era un rollo macabeo. Afortunadamente eso lo vamos puliendo poco a poco precisamente para facilitar la comercialización, ¿vale? Pues tendremos legislación estatal. Y luego tendremos la legislación de comunidades autónomas. En este caso nos podemos centrar en Aragón, porque si nuestra empresa radica aquí, la razón social está aquí, pues tendremos que cumplir requisitos que sean específicos de nuestra comunidad. ¿Esto que implica? Por ejemplo, la semana pasada hablábamos del tema de comidas preparadas y yo os decía, no, pero es que esto en otra comunidad autónoma tiene otro requisito, más, menos exigente. Bueno, pues esto está transferido, muchos aspectos están transferidos a las comunidades autónomas, ¿vale? Y bueno, pues habrá que estar un poquito atentos a ello. Siguiendo estos niveles de legislación, estos 3 niveles de legislación, la europea, estatal y autonómica, dentro de la europea nos vamos a encontrar con reglamentos, nos podremos encontrar con directivas y nos podremos encontrar con decisiones, ¿vale? El reglamento, bueno, pues es un tipo de legislación que, como os decía antes, lo tendremos que de la Unión Europea, ¿vale? En el momento que veáis en alguna legislación, en algún documento, veáis reglamento, pensad directamente Europa, ¿vale? Esto es lo que estoy intentando transmitiros con estas diapositivas. Si vemos reglamento, pensaremos en Europa y pensaremos en nuestro amigo italiano. O pensad en el país que queráis, vamos, yo pensaba en el amigo italiano. Directiva. Las directivas se tendrán que transponer, pero vamos, eso finalmente se convertirá en un reglamento. Cuando cada Estado miembro diga lo que tenga que decir, esta es una forma que tenemos de legislar en Europa, y finalmente eso se transpondrá en nuestras legislaciones como reglamento,
¿vale? Y decisiones, junto con las recomendaciones que no están aquí, no es que tenga directamente, sí que se debe cumplir como legislación, pero no son aspectos tan relevantes como pudieran ser los reglamentos o las directivas, ¿vale? Pero que también están ahí. Luego también a nivel europeo se van haciendo libros blancos de determinados temas, que es que, bueno, esto es se irá legislando, pero que ya podréis ir sabiendo hacia dónde van los tiros. Esto, por ejemplo, pasó en su momento con la legislación en cuanto a límites máximos de plaguicidas, pues hace años pues elaboró un libro blanco y ya con eso Europa estaba poniendo su posición respecto a ese tema. Como muchos, ¿vale? Pero poco a poco, al final hasta que legisló. Y ahora mismo tenemos un reglamento que poco a poco se va modificando según niveles y es un requisito legal que, por ejemplo, los hortofrutícolas tendréis que tener en cuenta, ¿vale? Si nos vamos a estatal, tendríamos legislación como ley, real decreto y orden ministerial principalmente, pero la llamamos orden. Veis que tal y como está la escala a nivel europeo, nivel estatal y luego ya tendremos la autonómica, no está hecho así un poco, o sea, no es por el orden de vamos de mayor a menor, sí, pero también implica que un reglamento estará por encima de un real decreto, ¿vale? Es esta jerarquía. Al final esto también es una jerarquía y esto está marcado también para todos los países miembros de la Unión Europea. ¿Bien? Ahora bien, puede ser que nos encontramos con un decreto a nivel autonómico que legisla de manera mucho más específica algún tema y bueno, pues que al concretar más, precisamente se hace más exigente. Eso es posible, ¿vale? Eso es posible, ¿de acuerdo? Pero nunca será menos exigente que un decreto, nunca podrá ser menos exigente que un real decreto. Pongo un ejemplo. Vuelvo con el de comidas preparadas de la semana pasada. Aquí en Aragón tenemos el decreto 131/2006 sobre comidas preparadas. Pero también tenemos un real decreto a nivel estatal. ¿Qué ocurre? Que ese real decreto de hecho se ha derogado parcialmente y se ha quedado como muy en pinzas, muy con detallitos. Si queremos saber exactamente qué requisitos tenemos que cumplir de dimensiones de mi local, actividades que puedo desempeñar, si necesito refrigeración o no, si necesito una plancha o una salida de humo, si veis que son cosas mucho más específicas, nos tendremos que ir a ese decreto, ¿vale? ¿De todos los temas siempre hay decreto? No, no tiene por qué. De hecho, en legislación en seguridad alimentaria principalmente nos estamos moviendo con reglamentos, ¿vale? Principalmente, y con reales decretos. Estos son los dos rangos que se trabajan principalmente a nivel de alimentación, de industria alimentaria, ¿vale? Lo que os decía, yo no pretendo para nada daros aquí de repente el decreto no sé cuántitos, el reglamento 1935, no, porque muchos de vosotros haría silenciar a Pilar, venga, hasta luego, porque no sería nada útil y tendréis todo el derecho del mundo de odiarme un poco o mínimo acordaros de mi madre, ¿vale? Pero creo que es importante que sepáis dónde buscarlo, porque en algún momento vais a decir, ¿y qué tengo que cumplir? O esto que ponía, o esto dónde estará, o dónde está esto, ¿vale? Entonces, estos enlaces, como luego tendréis la presentación, pues vais a tener estos enlaces, pero ahora vamos a ir acudiendo a todos estos. Son enlaces que a mí me parece que son importantes que los conozcáis. Importante que os manejéis con la búsqueda y sobre todo son bases de datos que de manera rápida y por sectores pues vais a poder buscar y encontrar información de legislación, ¿vale? Entonces yo las tengo aquí preparadas, os voy a compartir pantalla y voy y vengo, ¿vale? Dejo de compartir la presentación y me voy a los enlaces. Y el primero que voy a ir es al BOE, al que tenéis aquí, ¿vale? A ver. Vale, ¿lo estáis viendo?
¿Se está viendo la página del BOE? Sí, genial, gracias. Se está Gracias. viendo, perdona que Sí. estaba con llamada. No te preocupes. Sí, ya he visto que jo, estáis todos ahí a tope. O sea, se me escucha. Se me escucha. Hay gente detrás de Sí, esto. sí, sí, sí. Hay veces que pienso, estoy hablando sola. No, no es verdad, no es verdad, que sé que estáis ahí. Vale, bueno, pues estoy en el BOE. Quiero pensar que más o menos todos, porque, bueno, como veis, están aquí todas las legislaciones de COVID, se ha legislado una barbaridad nuestro día a día, de manera, yo no sé si esto, bueno, espero que no lo volvamos a vivir nunca, pero esto es histórico, tener tantos BOEs y tanta gente que no suele entrar en el BOE para verlo, pues es increíble. Efectivamente, aquí está la legislación que podemos trabajar o que podemos tener referente a nuestro sector, a la industria alimentaria, ¿vale? Entonces, si conocéis alguna legislación o os suena o la temática, solo os voy a indicar un poco cómo se puede hacer búsqueda. Si veis aquí arriba y de manera muy rápida, no vamos a hacer cosas raras. Nos metemos aquí en buscar, aquí arriba, buscar legislación, ¿veis? Y veis que aquí tenemos una búsqueda sencilla. Yo normalmente directamente me voy a búsqueda avanzada. ¿Por qué? Porque hay veces que voy dando un poco de tumbos o no lo recuerdo. Y veis que tenemos aquí una base de datos o un campo para rellenar. Antes de nada veis que aquí tenemos toda, estatal, autonómica, europea. Coincide, vaya, qué casualidad que coincide con lo que acabamos de ver, los niveles o los tipos de niveles de legislación que tenemos. Curioso que coincide. ¿Qué más? Podríamos poner el título, si lo supiéramos. Veis que podríamos poner aquí los rangos. Hay más rangos de los que os he comentado, pero los básicos, los habituales son estos, ¿vale? Los que os he comentado. Aquí podríamos escribir la materia, pues por ejemplo, si yo quiero, mira, acuicultura, ay, ¿dónde estás? Acuicultura, que te he visto. Pues si tuviéramos algo de acuicultura, que no sé si hay algún, creo que no, este año no tenemos esto, pues podríamos buscar a ver qué legislación nos viene. Veis que esto es, puedo saber mucho, puedo saber poco, pero aquí tenemos la información, ¿vale? Y sobre todo es que tiene validez legal. Y que sabemos el número del boletín o el número oficial, pues lo incluiríamos y ya está, y aquí vendría, ¿vale? Podríamos hacer alguna búsqueda en concreto si tenéis alguna legislación que sepáis o lo que sea, pero vamos, básicamente nos aparecerá el reglamento, el Real Decreto, lo que estemos buscando y listo, ¿vale? Esta es una forma de base de datos, que esta es la oficial totalmente, y es con la que bueno, pues la que realmente de manera oficial os tendréis que manejar, ¿vale? Vuelvo a la presentación, no voy a volver a la presentación. Otro sitio de base de datos que a mí me resulta muy interesante. Nos vamos a ir aquí. ¿Dónde estoy? Estoy en la Agencia Española, estoy en Ecosan, la Agencia Española, bueno, perdona, AESAN, que ha vuelto a llamarse así, Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Esta web, ya sea por legislación, ya sea porque tiene muchísima información, ya sea porque como ciudadanos queremos estar bien informados, es muy útil, ¿vale? Es muy útil y muy práctica. Como veis, tenéis aquí arriba inicio, agencia, seguridad alimentaria, ya intuís por dónde voy a ir yo, nutrición, laboratorios, noticias y autorizaciones y para la ciudadanía. De verdad os lo recomiendo, perded tiempo un ratito para trastearla, para conocerla, para, bueno, pues ver todos los recursos que tiene aquí. Alertas sobre alérgenos, alertas sanitarias, la verdad es que está muy bien, muy bien. Lo que os digo es la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, depende del Ministerio de Consumo desde hace bien poquito. Hasta ahora era el Ministerio de Sanidad, aquí hay algo de polémica, pero no voy a entrar. Y bueno, la verdad es que tiene muchísimos recursos.
lo que a mí me interesa principalmente, ahora nos vamos aquí a seguridad alimentaria, ¿vale? Esta web vamos a volver luego para el tema de trámites, pero ya para que la vayáis viendo. Como veis aquí en este menú de aquí de la derecha, pues tenemos la red de alerta alimentaria. ¿Para qué sirve? Pues cuando tenemos algún tipo de crisis alimentaria de las que hablábamos la semana pasada, pues el sistema de comunicación entre Estados miembros y entre comunidades autónomas, pues quien lo pilota es ESAN, ¿vale? Por eso es importante que lo conozcáis. Gestiones de riesgos, evaluación de riesgo, el registro sanitario que vamos a volver aquí, legislación, en fin. Y precisamente esto, legislación, es lo que estamos ahora mismo, clicamos. Entonces, ¿qué nos encontramos aquí? Bueno, pues nos dice que aquí tenemos legislación tanto nacional como de la Unión Europea, ¿vale? De estos dos niveles, nacional y de la Unión Europea, ¿vale? ¿Y qué tendremos? Tenemos novedades legislativas, legislación e interpretación de normas. Voy primero con novedades legislativas. Podéis seleccionar un año y aquí poco a poco se va publicando novedades legales que podemos encontrar. Pues, por ejemplo, esta última es del 4 de junio y es de límites máximos de residuos de plaguicidas, en este caso de cloratos. Pues anda, justo antes han nombrado el tema de plaguicidas, supongo que porque lo tenía, porque estaba al tanto de esta novedad, ¿vale? De contaminantes químicos, bueno, pues aquí se va legislando, se van incluyendo todas las novedades, ¿vale? Ay, me he ido, perdona. Me he ido donde no era. Aquí, vuelvo. Esta era de novedades legislativas. Si clicamos aquí en legislación seguridad alimentaria, tenemos una bonita base de datos en la cual, he dicho bonita, ha sonado muy friki ahora mismo, me acabo de dar cuenta, pero bueno, una interesante base de datos por sectores, ¿vale? Ya esto os puede ayudar mucho, porque cuando veis legislación a tope, dices, ¿y esto cómo lo voy desgranando? ¿Cómo voy filtrando sobre todo? Porque si no es mucho ruido, ¿vale? Pues aquí tenéis una forma de poder ir filtrando aquel producto o aquellos sectores que os puedan interesar más, ¿vale? Tenemos también etiquetado, higiene en general, materiales en contacto, nuevos alimentos, bueno, es protección animal, seguridad alimentaria en general. No es de las más completas, a mi gusto, pero sí que es una muy buena entrada para ir sabiendo o ir haciendo esa búsqueda de requisitos legales en cuanto a vuestro producto y a vuestro sector, ¿vale? Y el último punto que tenemos aquí, este también me resulta muy interesante, interpretación de normas. ¿Por qué? Porque seguro que vosotros os habéis encontrado pues que lo deja abierto, es que no lo tengo claro, es que esto es libre interpretación. Pues sí, de esas así. De esas así. Para que exista este apartado aquí en ESAN, pues imaginaros cómo va. Yo me reconozco de ser de algunas de las que he lanzado consulta, me han respondido. Esas afortunadas, no han tardado, sí, han tardado, pero me han respondido, ¿vale? Pues, oye, mire, existe según este reglamento para este producto y tal, y resulta que no me queda claro cuál es la interpretación o cómo debo ajustarlo. Hay veces que directamente te remiten a alguna interpretación que ya han hecho, o hay veces que lo buscan y te dan respuesta un poco más concreta. ¿Que necesitas algo más? Pues puedes hacerlo. No es inminente, esto va lento de narices, pero están ahí, ¿vale? Entonces, veis que accesos a detalles de interpretaciones normativas, pues tendríamos riesgos biológicos, químicos y nutricionales. Podríamos clicar, la verdad es que, bueno, hay de todo, pero podríamos ir a nutricionales, por ejemplo, que parece así como muy, muy interesante. Podríamos tener para alimentos de grupos específicos, alimentos infantiles, dietéticos, complementos alimenticios, declaraciones nutricionales de propiedades saludables. Esto lo veremos el jueves, ¿vale? El tema porque va con el de etiquetado. Información alimentaria facilitada al consumidor,
Bien, entonces, por ejemplo, aquí que es el etiquetado, así os voy preparando para que vengáis todos el jueves y nos veamos. Pues, por ejemplo, aquí dice que hay una interpretación en cuanto a condiciones de empleo de las menciones sin lactosa y bajo contenido en lactosa, y nos dice la fecha. Pues clicaríamos aquí. Esto se sigue viendo, ¿habéis visto que se abre este documento? Sí, hay un... Genial, perfecto. Entonces, esta es alguien hizo una consulta de interpretación de estas menciones nutricionales, las cuales están legisladas y pues algunos casos especiales no queda del todo claro cómo está regulado. Pues tienen este servicio desde ESAN, ¿vale? Y bueno, pues lo explican y las conclusiones o las recomendaciones que hacen. Si se le hacen a uno, de ahí lo bueno es que lo podemos extrapolar a otros tantos. Entonces, esas dudas, antes de lanzar consultas y eso, perded, que no es perder, sino que invirtáis tiempo en buscar, porque quizá alguien también ha tenido esa duda y ya se ha hecho esa aclaración de esa norma, de esa legislación y esa interpretación de norma, ¿vale? Pero sí, esto es tiempo, noches de insomnio están aquí. No puedo deciros otra cosa, ¿vale? Y esta sería la segunda base de datos, por así decir, para hacer esa búsqueda de legislación. Y la tercera que os enseño es esta. Insisto, en la presentación tenéis los enlaces, ¿vale? Yo aquí lo tenía ya preparado. ¿Dónde estoy? Estoy en el ICA. El ICA es la Agencia de Seguridad Alimentaria Vasca. Y diréis, Pilar, por favor, vete a la aragonesa. Sí, existe. Ha mejorado, esta edición puedo decirlo, ha mejorado, pero no tiene esta base de datos. Y, yo os estoy dando recursos gratis, que la vida está muy mala. Entonces os estoy dando recursos para que, bueno, pues que podáis emplear todo esto de la mejor manera. Sí, también si buscáis la Agencia Aragonesa de Seguridad Alimentaria, pues sí, también está y también hace mucha labor, pero bueno, pues invierten el recurso en otros aspectos y el ICA pues lo invierten en otras cosas, ¿no? En la parte de comunicación la verdad es que pues lo hacen muy bien. Y bueno, pues veis que directamente os he puesto el enlace para la base de datos para que no os perdáis por otros sitios y ya podéis intuir por dónde va. Veis una primera parte aquí arriba que tenemos agricultura, alimentación animal, ganadería, industria alimentaria, seguridad alimentaria, todos, ¿vale? Entonces aquí podemos ir trasteando y jugando tanto como queráis o volver atrás tanto como necesitéis. Si vamos a poner un ejemplo, si seleccionamos el grupo, pues nos vamos a industria alimentaria, ¿vale? Por ejemplo, podéis trastear todo lo que queráis. Subgrupo. Y resulta que ya nos va poniendo si estamos en aditivos, aromas, coadyuvantes, alimentos, almacenamiento, control oficial. Bueno, veis que hay un montón de cosas. Vamos a ir a alimentos y bebidas, porque vamos a ir un poco a la chicha, ¿vale? Y claro, en alimentos y bebidas pues nos va por sectores. ¿Alguna preferencia de alguien? Es el momento. Tenéis el chat. Si alguien dice, ¡ay, pues busca una cosa! Si hay alguno rápido, que estáis rápidos por ahí. Si hay alguno rápido. No, sí, se han ido. Fernando, se han ido. Ya está, los he perdido. Sabía que esto iba a pasar. Frutas y verduras. Bien, Ramón, a tope. Los tienes amedrentados, ya los tienes ahí. Esto se hace más a medio presencial, no te creas, es verdad. Venga, otro, Arturo, ahí cómo estáis con las verduras. Venga, sí, esto es casi democracia, yo creo. Ay, harinas, venga, vemos una primero y luego la otra, ¿vale? Me quedo con estas dos, ¿vale? Primero con hortalizas, frutas, no se me ocurre, no te preocupes, no te preocupes. Voy con hortalizas, verduras, frutas y derivados, ¿vale? Y luego aquí podríamos seleccionar aún más, incluso en conservas o solo hortalizas, frutas y verduras. Voy a ir a hortalizas, frutas y verduras como tal, ¿vale?
y el ámbito, pues iríamos a los 3 niveles que os acabo de hablar. Yo no lo filtraría por aquí, ¿vale? Para que veáis un poco más qué va. Pero veis que podéis filtrar tanto como queráis. Y aquí tenemos bastante legislación. Decir que justo este sector se legisla bastante, pero sobre todo es por el tema de seguros agrarios, por el tema de límites de plaguicidas y pesticidas. Y bueno, sí, aquí ya luego el hecho de desgranar y todo esto es vuestro. Esto es vuestro, ¿vale? Pero como veis, está además ordenada por orden cronológico, de la más actual a la más antigua, y bueno, pues veis viendo aquí toda esta legislación, ¿vale? Si vuelvo y me voy a harinas, que me decía, creo que era Isabel, dentro de harinas veis que podríamos seleccionar aún más, ¿vale? Si nos quedamos solo harinas, ¿vale? No nos vamos a pan ni nada por el estilo, hacemos la búsqueda y veis que hemos afinado un poquito más. También es un sector que lo permite, ¿bien? Y lo mismo, nos encontramos con esta legislación, en este caso son todo reales decretos. ¿Lo veis? Que es todo reales decretos, es decir, es a nivel estatal, ¿de acuerdo? Y si hubiéramos buscado pan, por ejemplo, pues nos hubiera llevado a esta legislación específica. Aquí ya tenemos reales decretos y decretos. Al ser decreto, recordad que es de comunidad autónoma, pues tendréis que ver de qué comunidad autónoma se trata, ¿vale? Pinchando seguro que lo veríamos. Y a ver si tenemos algo que nos indique un poco más. ¿De acuerdo? Bueno, pues a mí me parece... Ay, que le he dado donde no era. Ahora, ya he vuelto. A mí me parece una base de datos bastante intuitiva de seguir, útil, no intuitiva, que también, pero bueno, pues que me pedíais conservas también, podemos ir a por ella. No nos quita del trabajo de interpretación y de lectura y todo esto, pero sí que nos hace una primera batida de poder empezar a filtrar, ¿vale? Creo que hay alguien de sanidad, de ganadería, algún proyecto por ahí de algo así. Si nos fuéramos a ganadería, yo no trabajo mucho, pero bueno, bienestar animal, ahí tenemos mucha legislación también, residuos, registros de explotaciones, higiene, pues podríamos afinar tanto como podamos, ¿vale? Y lo mismo. Veis que la sistemática es la misma. Voy a las conservas que me pedía, creo que era Ramón, industria alimentaria, ¿sí? Alimentos y bebidas, hortalizas, verduras, frutas y tal, y me decías conservas vegetales, ¿no, Ramón? Creo que sí que me decías esto. Buscar. Y tenemos aquí las reales decretos, principalmente, y verás que hay etiquetado para el espárrago blanco. Este fue de 2003, efectivamente. Confituras, jaleas, las mermeladas, conservas vegetales, esta orden. La verdad es que justo en conservas vegetales seguimos trabajando con legislación de crianza, que digo yo, de los años 80, pues esas son de crianza, que llevan ahí mucho tiempo. Bodega de crianza. Eso. Poco a poco se van actualizando, pero claro, hay productos que son los que son y por mucho que innovemos, sigue siendo lo que es, no hay más, ¿vale? Veréis también que hay algunas que son de reglamentaciones técnico-sanitarias, como tenéis esta de aquí, es del año 78 y están en vigor parcialmente. Hay cosas que, bueno, pues que se han derogado, pero otras que siguen estando en vigor. Bueno, lo que siga en vigor hay que cumplirlo, ¿vale? Cuidado con cómo se modificó y eso, pero ahí entra que vayáis desgranando un poquito más, poco a poco, ¿vale? Poco a poco. Y estas son las bases de datos que os quería enseñar en cuanto a legislación. Veis que por mucho que yo quisiera... A ver, que vuelva a la presentación. ¿Se ve la presentación ahora? No, está No, viendo vale. la web. Vale. Me lo imaginaba. Es verdad que tenía que subir y bajar.
¿Y ahora? Sí. Vale, genial. Muy bien, perfecto. Vale, pues los enlaces que estábamos viendo son estos. ¿Veis que tenéis aquí alguno más que es de Aragón? Que como iremos a ello enseguida, por el tema de trámites, pues nos pasaremos, aprovecharé la visita a esa web y pasaremos por normativa para que veáis que también hay ahí, bueno, pues cierta base de datos. Pero para mí las más interesantes son estas tres que hemos visto, la del BOE, la de Ecosan, antiguamente Ecosan, y la del ELICA. Son las que me parecen más prácticas, sobre todo eso, para trastear, para perder el tiempo, para buscar, para hacerte una composición de ¿me falta algo? Eso a veces es tremendo. ¿Me falta algo por cumplir? Y es complicado. Pero sí, el hecho en sí de leerlo y desgranarlo no os lo puedo evitar. No os lo puedo evitar, ¿vale? Y luego veréis aquí que tengo también el BOA, todos esos decretos, esa legislación que es a nivel comunitario, en el BOA, en este caso del Boletín Oficial de Aragón, pues lo podréis encontrar. Pero ya habéis visto que en el BOE directamente ya podíamos hacer esa búsqueda autonómica o europea. Es así de sencillo, ¿de acuerdo? Esto es lo que os puedo enseñar en cuanto a bases de datos. En cuanto a la legislación, que es nuestra base, este esquema creo que os lo puse la semana pasada, que es un poco para entender de dónde aparecía la seguridad alimentaria y cómo se regula y por qué se regula. Se regula porque ocurrieron cosas, bueno, y sigue ocurriendo desgraciadamente, que nos afecta a la salud o afecta al derecho del ciudadano, ¿vale? Y es por eso que se legisla. Y aquí os nombré ya un par de reglamentos, el 178/2002 y el 852, bueno, es un paquete del 852 al 854 de 2004. Y diréis, esta legislación, bueno, para algunos les parecerá de hace nada o para otros hace un montón porque estamos en el 2020. Legalmente, o sea, realmente, perdón, se ha legislado así fuerte en seguridad alimentaria desde este tiempo, desde 2002. Y bueno, pues fue a raíz de estas crisis alimentarias que hubo. El reglamento 178/2002, de verdad que no pretendo que salgáis de aquí aprendiéndoslo, ¿vale? Yo me lo sé pues porque lo uso y lo he usado durante mucho tiempo, pero es el que nos marca y es donde está la base de por qué como productores de productos alimenticios, como operadores económicos de la industria alimentaria, tenemos una responsabilidad en cuanto a este cumplimiento, ¿vale? Responsabilidad y obligación. Y aquí está la base de todo esto. En este reglamento nos dicen tres aspectos muy importantes: trazabilidad, EFSA, para voy, y responsabilidad. Responsabilidad creo que ahora ya os está quedando claro y espero que de la semana pasada también y del jueves espero que aún más. Sois absolutamente responsables de lo que fabricáis y de lo que ponéis en el mercado, ¿vale? Eso es así. Sois absolutamente responsables de ello. El desconocimiento de la legislación no implica que no haya bueno, pues algún fallo. No tengáis tampoco mucho miedo de eso, pero sí que tenéis que ser responsables de ello, ¿vale? En este reglamento también nos nos indica la creación de la EFSA, y la EFSA es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Es como la madre de AESAN que acabamos de ver, pero es a nivel europeo. ¿Y esto por qué nace? Pues precisamente por este mercado común, y veis que es reglamento, por lo tanto es legislación para todos los Estados miembros, y entonces era necesario y es necesario tener una figura que armonice todos los Estados miembros en cuanto a seguridad alimentaria, y es la EFSA. La EFSA es la que va también investigando si algún riesgo es necesario que lo controlemos, alguna enfermedad emergente, ahora esto también lo volvemos a tener un poco más reciente, y bueno, pues es quien nos va guiando un poco a cada país para legislar de una manera o para gestionar de alguna manera. Y el tercer aspecto que es muy importante en este reglamento es la trazabilidad. Si recordáis, la semana pasada hablamos del requisito que es de trazabilidad. Rehacer el camino de un producto para poderlo localizar en caso que sea necesario. ¿Por qué sale esta necesidad en este reglamento? Precisamente por todas estas crisis alimentarias que hubo y que siguen existiendo,
y que, bueno, pues que necesitamos rehacerlo, poder localizar todos nuestros productos donde han sido, y porque es fácil poner en el mercado un producto aquí fabricado en Aragón y que acabe en el norte de Holanda, por ejemplo, ¿vale? Por lo tanto, bueno, pues Unión Europea consideró que es necesario establecer como obligatorio que toda industria alimentaria tenga su trazabilidad, su sistema de trazabilidad. Y el otro reglamento, y con esto ya paro de legislación, no os aburro mucho más, es este paquete de higiene que se llama, del 852, 853 y 854, ¿vale? Veis que son reglamentos y es de 2004. El 852 principalmente, que es el que os marco aquí, son todas esas normas de higiene. Cuando tenéis esas preguntas de ¿y qué condiciones de instalaciones tengo? ¿Qué debo cumplir? ¿Y qué tengo obligación de tener un sistema de autocontrol? ¿Y qué formación tengo que tener? ¿Y qué tengo que tener un control de plagas? Todo eso no es que yo os lo contara porque sí. La semana pasada, no, es porque ya viene que en el reglamento ya viene al menos unas nociones básicas de estas condiciones y que tenéis que cumplirlas en todos los operadores económicos. Además, aquí también nos indica que la producción primaria se quedaba un poco aparte de este sistema de autocontrol, pero sí que tiene que tener unas buenas prácticas ganaderas, ¿vale? O agrícolas en caso de vegetales. ¿Ok? Antes de pasar a trámites, me paro para que me bombardeéis si tenéis dudas, ¿vale? Arturo, me dices, principio del derecho, el desconocimiento de la ley no exime su cumplimiento. Ignorantia juris non excusat. Efectivamente, es lo que estaba comentando. Yo no di latín en el cole. No puedo decir que me alegre de ello. Bienvenida, que estabas por ahí perdida. Efectivamente, no exime del cumplimiento. No exime del cumplimiento, por eso es importante que lo sepáis. ¿Con cuál de todas las legislaciones, Marta, con cuál de todas las legislaciones o decretos nos va a regular sanidad con la que os aplique, ¿vale? ¿Y cuáles os aplican? Bueno, pues tenéis reglamentos que es a nivel europeo y a partir de ahí tendréis que ir fijándoos en vuestro sector. Marta, yo no recuerdo o no sé cuál es tu sector, pero, por ejemplo, veías que en la base de datos que podíamos tener tanto reglamentos como reales decretos o incluso decretos según tu comunidad autónoma, bueno, en Aragón si es que hay legislado, pues con todas ellas, las que apliquen de tu sector específico, ¿vale? Y de tu producto específico. Y ese desgranar lo tendrás que hacer tú. Me dices que no te queda claro cuál es el que aplica Europa, España o Aragón. Realmente aplican todas, todas. O sea, el del nivel te aplicarán todas, siempre y cuando haya legislación, ¿vale? O sea, se haya legislado al respecto. Poníamos el ejemplo de las conservas vegetales. En las conservas vegetales, al hacer la búsqueda, hemos visto que teníamos reales decretos y decretos, ¿vale? Esto implica que, al menos de lo que es la producción como tal de conservas vegetales, no hay reglamento, ¿vale? Pues eso significa que sí que tendremos a nivel de España, Real Decreto, y la comunidad autónoma, la que considere si es que tiene, de los que había, si alguna era de Aragón, ¿vale? Conservas vegetales en Aragón no, creo que no hay nada legislado. Pues ya está, no hay nada legislado, nos quedaremos con el Real Decreto a nivel de España y ya está, ¿vale? No te puedo responder a esa pregunta en todo o nada, sino que dependerá de tu producto y de tu sector y de tu actividad, por lo tanto. ¿Me he explicado con esto, Marta? No sé si te he resuelto. Sé que es un poco tedioso, pero es que dependerá de dónde estéis, o sea, de la actividad que tengáis. ¿Vale? Marta, si quieres te activamos el micro. Comidas preparadas, por ejemplo. Vale, pues si quieres vamos a la base de datos y vemos comidas preparadas, ¿eh? La tengo por aquí. A ver, compartir pantalla. Mira. Mira, estoy yo donde habíamos hecho el resultado. Vuelvo a la base de datos. ¿Algo me dices?
Mira, tenemos aquí comercio minorista, hostelería, restauración y catering, ¿vale? Estoy en alimentos y o sea, en industria alimentaria, comercio minorista, esto lo voy a quitar, ¿vale? Y, por ejemplo, nos dice establecimientos hoteleros o de restauración, establecimientos minoristas o regulación de industrias alimentarias. Voy a dejar todas las referencias por ver por dónde sale, pero yo esta búsqueda no la había hecho antes aquí. Y nos aparece aquí un montón de cosas. Deberíamos afinar un poco más. Sí, deberíamos afinar un poco más, ¿vale? Si te parece, vamos a hacerlo. Regulación de industrias alimentarias, a ver si es por aquí, para comidas preparadas. No. Minoristas, probablemente, o de restauración. Bueno, vamos a ver qué nos sale aquí. Tampoco. ¿Es posible que esté fallando yo ahora mismo con la base de datos? Porque no es normal. Ahora. No se encuentra aquí. Pues esta no será para las comidas preparadas. No será este para las comidas preparadas, Marta. Me estaré yo equivocando. No, aquí no está. Estos son como tal de productos. En comidas preparadas, aquí en Aragón tenemos el decreto 131/2006. Eso si te lo quieres apuntar, pues sí, 131/2006. No sé cuál es tu duda exacta, Marta. Indícame un pelín más, por favor. Tienes activado, pues si activas el micro puedes hablar, Marta. Hola. Hola, Marta. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Pues es que yo soy una negada para todo lo que tiene que ver con boletines y cosas de esas. Pero muchísimo, bueno, ahí... Yo para los números. ¿Ves? Pues a mí no, es que vamos, pues es para compensar una cosa y otra. ¿Ves? Cada uno es bueno en lo suyo, cada uno es bueno en lo que le gusta, que es una realidad. Sí, debe ser, pues esto no me gusta nada. Entonces tenemos las europeas, las a nivel España y a nivel autonómicas. Y cuando dices trastear en todas, ¿cuál es la que tiene? O sea, la europea es más amplia, España lo reduce, lo acota y la comunidad autónoma lo acota todavía más. Sí, pero no significa que de todos los temas y de todas las actividades haya legislación, ¿vale? Esto tenedlo claro. Hay veces que nos encontramos con vacíos legales, por eso os decía antes, vais a desear que haya legislación, porque cuando está abierto no sabéis por dónde tirar o no sabéis muy bien por cuál es el requisito exacto, ¿vale? Entonces, hay veces que de un tema en concreto, por ejemplo, comidas preparadas, no tenemos reglamentos, al nivel europeo no lo tenemos, pero sí tenemos Real Decreto, el 3484, ¿vale? Y luego en la comunidad autónoma, por ejemplo, de aquí de Aragón, sí que tenemos el decreto el 131. Pero hay otras comunidades autónomas que a lo mejor no tienen nada legislado, ¿vale? La cuestión entonces, para empezar por algún sitio, como hay vacíos y en algunos sitios hay, en otros no hay, nosotros que vamos a empezar nos ponemos por primero la comunidad autónoma, por Aragón, ¿no? Si aquí no tenemos, pues ya nos vamos a España, y si no tenemos nos vamos a Europa, pero si tenemos en nuestra comunidad es el primero que tenemos que mirar, el primero y el único, por lo que entiendo que es con el que va a venir el veterinario a decirnos lo que hay. Con el principal, pero te puedes encontrar con que no haya, ¿vale? O sea, es con el principal, pero eso no te exime de cumplir lo demás. O sea, échale un ojo a todos los anteriores, al Real Decreto y al reglamento, tendrás que echarle un ojo por si hay algo que ya se quedó legislado en el reglamento y luego la comunidad autónoma lo da por suficiente y no aprieta más, por así decir, ¿vale? No sé si me explico con esto, Marta. O sea, que puede ser que a la comunidad autónoma se le haya escapado algo que hay en Europa. No es que se le haya escapado, es que lo ha dado por bueno y ya está. Y no considera que tenga que legislar más. ¿Vale? O sea, vale. Es que de manera paralela tenéis los tres niveles juntos. ¿Vale? Tenéis los tres niveles juntos. No, si es que hay legislación. Yo sé que esto no siempre hay de todo, en legislado.
Vale. Esa es la mayor dificultad de todo esto, que hay veces que cuando no nos encontramos, por ejemplo, en esta base de datos, pues yo creo que es porque la búsqueda no la estaba haciendo yo ahora mismo correctamente, pero claro, dices, no encuentro, pues no hay. Pues no, sí que hay. Es posible que sí que haya, ¿vale? Pero estas bases de datos que os he dado es precisamente para facilitaros esa entrada, ese lienzo en blanco que ahora mismo tenéis, pues es para facilitarosla y que podáis ir, pues eso, poco a poco haciéndose ese listado para luego ir desgranando. Vale, ¿Vale? perfecto. ¿Sí? Muy bien, pues muchas gracias. A ti, Marta. A ver, ¿alguna dudilla más? No sé, Arturo, las leyes entre sí no tienen que tener contradicción, efectivamente, por tanto las leyes hay que tener en cuenta la normativa de forma jerárquica. Sí, que es lo que os decía, que la jerarquía es la que está marcada. Buscar normativa europea y estatal, correcto, estoy de acuerdo, Arturo. Posteriormente, buscar en la normativa autonómica toda aquella ley que relaciones con las estatales y europeas. Sí, Marta decía empezar por la autonómica porque como que es la base. Yo sí que es cierto que lo hago también la búsqueda, suelo hacerlo más. Primero me voy a nivel europeo, a reglamentos, y de ahí voy bajando, voy tirando, ¿vale? Porque hay mucha más legislación a nivel europeo y a nivel estatal que a nivel autonómico, ¿vale? Por ejemplo, conservas que hemos visto antes, ya os digo, conservas a nivel Aragón no hay legislación, se queda con las del Real Decreto y es suficiente. O sea, a nivel estatal y es suficiente, ¿vale? Por eso sí que yo suelo hacer el orden de Europa, estatal y luego me voy a la autonómica si me aplica, ¿vale? Pero no, entre ellas estarán relacionadas, ¿vale? Y Ramón me pregunta dónde estarían las reglamentaciones técnico-sanitarias. Están también en las mismas bases de datos que te he indicado. No sé si te preguntaba un poco encaminada al rango, el rango sería ese, reglamentaciones técnico-sanitarias, y si no, suelen estar metidas en reales decretos, ¿vale? Real decreto por el que se regula la reglamentación técnico-sanitaria de las naranjas de no sé qué, me lo acabo de inventar, no sé si existe. No sé si existe. Son las reglamentaciones técnico-sanitarias, el propio nombre lo indica, técnico, nos da información o nos legisla aspectos más técnicos del producto en cuestión, ¿vale? Pues como puedan ser calibres, características físico-químicas, pues, composiciones o formas de elaboración, cosas muy técnicas, son mucho más técnicas, ¿vale? Ramón, no sé si te he respondido. Espero que sí. Sí, gracias. A ti. Muy bien. ¿Alguna duda más de la parte de legislación? Y si no, vamos a pasar a trámites. Os surgirán más las dudas cuando las trasteéis, como toda la información que os estoy dando. Vale, si os surge alguna duda tendréis tiempo después, ¿eh? Esto no es que hable ahora y calle para siempre. No, ese no es el problema. No va a ser eso. Vale, vuelvo a la presentación y vamos a por los trámites, ¿vale? Hoy ya os he avisado que era subir y bajar un poco de las pantallas, que bueno, le da un poco de dinamismo a esto, pero también un poco de lío en algún momento. Muy bien, vamos a pasar por trámites. Creo que era la semana pasada, alguien preguntó por ello, así que espero que esté presente y lo pueda ver. Cuando hablamos de trámites, yo os hablo de trámites a nivel de industria alimentaria, de autorizaciones, principalmente como industria alimentaria, ¿vale? ¿Por qué no avanzas? ¿Estáis viendo la presentación? Sí, ¿no? Sí, sí. Ahora, se me habían quedado encasquillado. Sí, perfecto. ¿De qué trámites os voy a hablar? Principalmente del primero, que es el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos, el RGSA. El registro sanitario. Cuando hablamos así, registro sanitario para cortar, porque si no queda un poco raro, pero es eso, Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos. Luego tendríamos el REGA, que lo he incluido porque bueno, pues también tenemos algunos proyectos de vez en cuando que aparecen por aquí que son de explotaciones ganaderas, ¿vale?
Y no vamos a hablar de esto, pero quería dejarlo aquí para que no los perdáis de vista, esas licencias de actividad, las licencias de medio ambiente, licencias industriales, la conformidad de algunos equipos industriales, emisiones, todo eso. Eso no lo vamos a hablar porque os estaría vendiendo algo de humo, de conocimiento, porque no soy experta en eso, ¿vale? Pero sí que lo dejo aquí porque es importante que los tengáis en mente y atentos a ellos, que son también trámites que deberéis tener en cuenta, ¿vale? Entonces, yo con el que me voy a quedar y que vamos a ver ahora principalmente es el primero, el del Registro General Sanitario, ¿de acuerdo? ¿Qué características tiene este Registro General Sanitario? Bueno, pues lo regula un Real Decreto, ahora conocemos lo que es el Real Decreto, que es a nivel estatal y es el 191/2011, es decir, es el número 191 del año 2011, ¿vale? El registro sanitario tiene un carácter nacional, es decir, lo tramitaremos en nuestra comunidad autónoma, aquí en Aragón, pero tiene validez en cualquier comunidad autónoma del país, ¿vale? Es gestionado por cada una de las comunidades autónomas y todo esto, esta información, cuando ya tenemos la autorización, se vuelca en una base de datos que es pública, ¿vale? Que sí que esta base de datos es a nivel nacional y quien la gestiona es AESAN, nuestra querida AESAN, que ya la hemos conocido antes y que por supuesto vamos a volver a ella para el tema este del trámite. ¿Ok? Esto es importante porque este cambio diréis, bueno, bien, vale, estupendo, gracias por esta información. Bueno, pues aquí es que en 2011 fue un cambio radical, porque toda la industria, por ejemplo, los que tenían un catering de comidas preparadas, si tenían cocinas centrales en diferentes comunidades autónomas, por cada cocina central tenían que solicitar un registro sanitario. Esto es inviable, esto era inviable, o sea, tenías el de Albacete, el de Zaragoza y el de, no sé, el de Asturias. El de Gijón, vamos, Asturias realmente, ¿vale? Era muy tedioso para bueno, pues fomentar y facilitar esta actividad industrial. Bien, bueno, pues ahora ya con solo una vez ya es válido para todo el ámbito. Como os decía, tiene un carácter público. Y cuando digo carácter público, significa que cuando vosotros tengáis vuestra autorización, apareceréis en esa base de datos. Y eso significa también que vuestra competencia también aparece. Esto es un arma que a mí me parece interesante. Para ese plan de negocio, cuando queréis, hay un apartado que dice, ¿cuál es mi competencia? Pues aquí tenéis bastante información, ¿vale? Ahora la vamos a trastear un poquito. Pero es sobre todo también para que cuando queréis trabajar con algún proveedor, para que sepáis, para saber si está autorizado o no, esa base de datos también nos da esta información directamente. Y bueno, pues es importante. Vamos a ir ahí. No, que he clicado donde no era, dejar de compartir y vuelvo a la web, ¿vale? Vale, nos vamos a ir a... Hemos dicho Ecosan. Al apartado de seguridad alimentaria, vuelvo, a ESAN, perdón, y nos vamos a ir aquí, buscador de empresas y alimentos, ¿vale? Estoy en buscador de empresas y alimentos. En este apartado tenemos buscador de empresas alimentarias inscritas en España, veis que está por el Real Decreto que os he enseñado antes, buscador de empresas autorizados españolas autorizados en la Unión Europea, estos de países terceros para exportaciones, y búsqueda de productos. Nos vamos a ir a este primero, olvidaros de los otros, no os liéis ahora. Y bueno, pues aquí tenemos una antesala, por así decir, a ese buscador. Pero veréis que aquí tenemos una ayuda al buscador y una clasificación de empresas y establecimientos alimentarios. Voy a ir a esta clasificación porque os quiero enseñar lo siguiente. Esto lo han cambiado, perdonadme. A ver, sí, lo tengo. Lo han cambiado aquí. Sí que lo han cambiado. ¿Dónde están las claves? Aquí.
Fenomenal. ¿Veis que aquí tenemos unas claves? Aparece clave 10, clave 12, clave 14, clave 15, clave 20, son como cajoncitos. A toda la industria alimentaria, en función de nuestro sector, de nuestra actividad, nos van metiendo en cajoncitos, ¿vale? Entonces veréis que todos tendréis la clave 20, la clave 10, según cuál sea vuestra actividad. Las clave 10 son para todos los cárnicos, entonces su número de registro general sanitario será 10 punto y el que sea. Cuando ya veáis el 10, significa que ese viene de un cárnico. Si vemos un 15, ese viene de un lácteo, ¿vale? Esa empresa. ¿De acuerdo? Solo esto para que sepáis un poco cómo se gestiona, cómo se clasifica esto y cómo os podrán clasificar a vosotros. ¿De acuerdo? Entonces ahora sí, vamos a ir accedemos al buscador. Y aquí tenemos una nueva base de datos, ¿vale? Yo siempre he hecho el juego aquí un poco esto cuando estamos ahí en presencial. Bueno, si conocéis una empresa y os interesa ver qué número tiene o para qué está autorizado y esto, pues la buscamos. Así un poco siempre nos quedaba ahí en petit comité. Y bueno, seguimos estando en petit comité, pero en fin, me da un poco de cosa ahora mismo que esto se graba y no quiero comprometer a nadie. Solo para que veáis, podríamos hacer rellenar tantos campos como sepamos o como hasta donde queráis llegar. Pero si conocemos el nombre de la empresa, directamente aquí lo podríamos buscar, ¿vale? Si conocemos el número de registro, también lo podríamos buscar, ¿vale? Si solo queremos saber qué empresas están autorizadas en un sector en concreto, una clave en concreta, bueno, pues aquí nos iríamos a buscar y voilà, aquí lo tenemos, ¿vale? Voy a ir a... Mira, vamos a buscar otra vez frutas y hortalizas, vegetales. Si tenéis algún sector, alguna de esto, lo mismo, lo ponéis en el chat y lo buscamos, ¿vale? He ido a vegetales, hortalizas, es por seguir el mismo criterio de antes, no por nada más. Y veis que aquí veis las categorías. Tendríamos almacenamiento, distribución, envasado, fabricación, elaboración, transformación o importación. Aquí hay un detalle. Cuando se autorizan para fabricar, a la vez estáis autorizados, va implícito que estáis autorizados para envasar, distribuir y almacenar, perdón, ¿vale? Si estáis autorizados para envasar, lo mismo. A la vez está implícito que estaréis autorizados para distribución y almacenamiento, ¿de acuerdo? Esto es una nueva forma de clasificar. Entonces yo me voy a ir a la fabricación y así cogemos de todo. Y en concreto ya, si nos vamos a la actividad, recordad, estamos en frutas y hortalizas, podríamos ir a conservas. Estoy siguiendo el ejemplo, creo que de Ramón, no es por otro asunto. Y podríamos ir a la comunidad que nos implique. Como estamos en Aragón, y barremos para casa, pues Aragón. A más, podríamos ir a la provincia. No creo que sea necesario, que estamos en Aragón, ¿vale? Y ya podríais ir incluso a escribir la localidad en la que fuera. Y directamente buscamos con este criterio a ver qué sale. Y veréis que aquí sale un listado pues, de 49 resultados, ¿vale? Con las características que les hemos marcado. Veis que es clave 21 punto, lo que sea, barra Z Zaragoza, barra TE Teruel. Es intuitivo, no es otra historia. Y voy con la primera. La primera veis que nos pone la razón social, es conservas la zalla, no las conozco, ¿vale? No las conozco, os ha salido por no sabía que iba a salir. En domicilio industrial, la localidad vemos que está en Calatayud, en la provincia de Zaragoza y en Aragón. Si queremos ver el detalle, clicamos aquí. Y nos dice que sus autorizaciones son para importación de conservas de producto de origen animal, vegetal, la fabricación y también tiene importación de hortalizas, frutas o setas frescas, ¿vale? Y no destina ningún producto para alimentación animal. Bien. Esta información es, con esto ya nos está diciendo que esta empresa desde el año 80 está autorizada y está autorizada para estas actividades. Y esto es necesario que vosotros es obligatorio, no necesario, es obligatorio que como industria alimentaria estéis aquí metidos, ¿vale? En esta base de datos, ¿de acuerdo? No sé si alguien tenía una petición de... Hoy las comidas preparadas estáis aquí a tope. Madre mía. Estáis aquí a tope. Venga, vamos a buscarla. Venga, vamos a buscarla. Tranquilidad. Regresar y regresar. Venga, vamos a comidas preparadas. Tenemos aquí, ¿veis? Comidas preparadas directamente.
no hay tutía con esto. Iríamos a fabricación, esto es igual para todas las claves, ¿vale? Y comidas preparadas, podríamos quedarnos en comidas preparadas tal cual o comidas preparadas para colectividades. Vamos a quedarnos en el genérico, luego podéis trastear todo lo que queráis. Y podemos ir a Aragón, por afinar, es que si no nos van a salir aquí una barbaridad de información. Y buscamos, a ver qué sale. ¿De momento me he gastado algo de dinero? No, ¿verdad? Esto está bien. Si quiere. Está buscando, ¿eh? No me queda colgada ahora. Vale, ¿veis que es clave 26? Ha cambiado respecto a la que teníamos antes. Qué casualidad que también son 49 resultados. Casualidad. Bueno. En fin. Y podemos buscar, yo qué sé, no sé si conocéis, yo algunos los conozco, pero bueno, si alguno os interesa, mira, la cocina de José Fernández, este es un catering que hablabais por ahí, está en Almudévar y está en Huesca. Si queréis ver el detalle, pues mira, tiene la autorización desde el año 99, que lo tenemos aquí, nos dice dónde está y nos dice las actividades para las que está autorizado, ¿vale? Comidas preparadas y comidas preparadas para colectividades. ¿Ok? No sé si con esto he calmado vuestra curiosidad en las comidas preparadas. Ya veis que aquí es un arma de información, tener información es increíble, podéis ver vuestra competencia, podéis buscaros a vosotros mismos, podéis buscar, bueno, pues proveedores si están autorizados, ¿vale? Y vuelvo a la presentación. ¿He vuelto a la presentación? Sí, ¿no? Vale. Esto es lo que hemos hecho para localizar una empresa. Y diréis, bueno, ¿y yo cómo llego a estar allí? Bueno, pues ahora os lo cuento. Pero sobre todo, ¿quién debe estar aquí? ¿Quién debe estar quién tiene que tener este registro sanitario, al menos hacer este trámite? Aquellas empresas o establecimientos cuya sede, establecimiento o domicilio social estén en el territorio español. Bien, hasta aquí. Además, que su actividad se relacione con alimentos o productos alimenticios destinados al consumo humano, que fabriquen o transformen materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos y coadyuvantes tecnológicos, ¿vale? Y que su actividad pueda clasificarse dentro de la producción, transformación, elaboración y envasado, almacenamiento y distribución o transporte, así como la importación de productos procedentes de países que no pertenecen a la Unión Europea, ¿vale? Países terceros. ¿Quién necesita también? Todos los productos alimenticios destinados a una alimentación especial y también las aguas naturales y aguas de manantial, que bueno, pues que también tienen su extracción dentro del territorio español, ¿vale? ¿Y quién queda excluido? Y aquí estaréis diciendo, por favor, que yo esté. Pues es un trámite, tampoco es nada del otro mundo. Establecimientos que exclusivamente manipulen, transformen, envasen, almacenen o sirvan alimentos para su venta o entrega in situ al consumidor final con o sin reparto a domicilio. El caso más claro es el bar y el restaurante, tanto que estáis con las comidas preparadas y todo eso, ¿vale? E in situ a colectividades. Eso es un restaurante. Una colectividad es un grupo de gente y en un restaurante. Ahora bien, las comidas preparadas que hemos estado viendo, el ejemplo que hemos estado viendo era una cocina central. Eso significa que desde esa cocina central se distribuye a colectividades, a catering, para hacer un catering en una finca o en otro sitio para colectividades o particulares o lo que sea, ¿vale? Pero eso es una cocina central, ¿bien? Y es diferente, es cocina central o catering, son cosas diferentes, ¿vale? Que un bar o un restaurante, ¿sí? En este caso necesitan una autorización, pero ya será a nivel autonómico. Todo lo que estamos hablando del registro sanitario es a nivel estatal, ¿vale? Con este registro, con esta solicitud, que os indico ya en la práctica, luego os indico dónde tenéis que acudir, se comunica el inicio de la actividad, cualquier modificación que sea importante y el cese definitivo de la actividad económica, ¿vale?
Todo eso con el mismo formulario. Con el mismo formulario, ¿de acuerdo? ¿Dónde? Pues según donde os encontréis, en Zaragoza, Huesca o Teruel, o cualquier oficina de registros, ¿vale? De los registros que os podéis encontrar. Es descargable en la web y ahora iremos, ¿vale? Tened un pelín de paciencia que ahora os enseño la web y dónde están todos los formularios y todo esto. Y que tenéis que cumplimentar. La resolución es en 3 meses. Esto es importante que lo tengáis en cuenta para vuestros proyectos, los plazos que tenéis y todo esto, ¿vale? Toda la documentación que vayáis a entregar de manera física, es importante que lo escaneéis, que os guardéis copia y que os sellen ambos, tanto la documentación que entregáis como la copia que os quedáis, ¿vale? Porque al final es una prueba, una evidencia que habéis entregado esta documentación, ¿de acuerdo? Y el último punto, pago de tasas. Es el primer año del programa de emprendimiento. Es la primera edición que digo pago de tasas. Y es que hasta ahora no había pago de tasas, pero ya hay pago de tasas, ¿vale? No es gran cosa, pero bueno, lo es. O sea, ya está. Está. Sabía yo que iba a haber algún comentario. ¿Quién ha comentado? Voy a ello, Marta, voy a ello. Es presencial, voy. Ahora avanzo en cómo se debe hacer el trámite. Voy a la chicha en concreto, ¿vale? Si me deja, ahora. ¿Dónde podemos encontrar el formulario? Lo encontramos en la dirección del Gobierno de Aragón, ¿vale? Y ahora iremos a ella. Y aquí ya os indico que en función de vuestra actividad vais a tener que cumplimentar un formulario u otro, ¿vale? Lo deja todo muy intuitivo. La verdad es que esta parte la han mejorado y está bastante intuitiva ahora mismo. Tendréis, para comidas preparadas, se tendrá que cumplimentar el formulario, el modelo, el 1A, para mí es 1A. Carnicerías, el 1B. Comercio minorista, el 1C. Y para los que necesitáis registro general sanitario, será el modelo 2, ¿vale? El modelo 2. ¿Qué me dices? Pilar Clemente. Sí, dime. No, un matadero no es una carnicería. Carnicería es un comercio minorista, ¿vale? Estarías con... No, a ver, me estáis hablando las dos a la vez, tanto Pilar como Marta, ¿vale? Entonces, voy primero con lo que me está diciendo Pilar. Ay, que se me ha ido. Me dices, Pilar, que quieres poner un obrador, pero es de bebidas. No entiendo obrador de bebidas. Es una industria como tal, ¿no? ¿Fabricas bebidas, refrescos o algo así? Vale, eres tú. Sí, pero no eres minorista, serás una industria. Cuando yo digo industria, no penséis en súper grande. Puede ser pequeñito, podéis tener un pequeño obrador, como lo estás nombrando, puede ser unos 40 metros cuadrados y os da de sobra, pero no significa que no tengáis que tener registro sanitario. Sí que tenéis que tener registro sanitario, ¿vale? No pasa nada, Isabel, gracias a ti, no me pidas disculpas por ello. Vale, y la otra duda que era de Marta, me dices que un matadero sí es una carnicería. No, un matadero no es una carnicería, ¿vale? Y va también tendrás que tener tu autorización, pero será de registro sanitario, ¿vale? Clave 10.xxx. Luego volvemos a la base de datos, yo creo que nos dará tiempo, y verás por dónde anda la cosa. Normalmente los mataderos van con la sala de despiece y verás que suelen estar ahí autorizados, ¿vale? Pero no, matadero no es una carnicería. Carnicería es comercio minorista y un matadero no lo es, no es que provea directamente. Eso es, despiece. Vale, ok.
Perfecto. Vale, estos serían los modelos que tendréis que cumplimentar, ¿ok? Entonces, me voy a ir a la web del Gobierno de Aragón y así ya vemos exactamente dónde tenéis estos formularios y ya os digo, no se pueden hacer, tiene que ser en presencial, que me preguntaba si era online o presencial, tiene que ser en presencial, pero sí que la documentación y toda esta información la encontramos en la web del Gobierno de Aragón, ¿vale? Eso está bien, eso es fantástico. Me voy a la web del Gobierno de Aragón. Aquí. Vale. Que por supuesto está con tema de coronavirus por todos lados, claro está. Muy bien. ¿Y dónde nos vamos? Esta es la página de inicio, ¿eh? Lo he querido dejar aquí para que veáis por dónde voy siguiendo el hilo. Y nos vamos directamente a salud. Y dentro de salud hay un apartadito fantástico de seguridad alimentaria. Y entonces, aquí, os he dicho que antes hay un apartado de legislación, tenemos aquí algo de normativa, aquí, normativa sobre seguridad alimentaria, que antes cuando estábamos con lo de la parte legal, os he dicho, también tendréis, bueno, pues aquí es otro sitio donde poderla encontrar, ¿vale? Pero que no vuelvo a esto. ¿A dónde voy? Bueno, a PPCC, lo que hablamos la semana pasada. Y aquí, trámites. Trámites administrativos, tasas de establecimientos y alimentos. Y clicamos. Bien, entonces aquí nos viene toda la información que necesitamos, ¿de acuerdo? Tenemos tanto instrucciones de cómo es el registro, ¿vale? Y cómo debemos ir haciendo también pues, el tema de los pagos de la tasa 13 o tasa 12. Ya os digo que esta es la primera edición que ya digo que hay un pago de tasa. Hasta ahora no había pagos de tasas. Esto es de hace relativamente reciente, ¿vale? Y bueno, pues aquí veis un poco por donde tenemos esta información, ¿vale? Entonces, si vamos aquí a autorización, inscripción, establecimientos alimentarios, aquí, documentación relacionada. Y entonces nos va respondiendo a varias preguntas. Veis que es el trámite, aquí en la derecha lo veis, ¿vale? ¿Cuándo hay que presentarlo? Pues en vuestro plazo. Siempre esto está abierto, no es problema. Pero el plazo de resolución es de 3 meses. La administración tiene un plazo máximo de 3 meses para daros alguna respuesta positiva, negativa, requeriros algo más, adicional, alguna cosa o lo que sea, ¿vale? 3 meses. Si en el plazo de 3 meses no se ha resuelto todo y no hay resolución, se cierra expediente y habría que volver a empezar, ¿vale? El trámite es presencial y aquí tenéis para descargar los formularios, ¿de acuerdo? Ahora vemos los formularios. ¿Quién debe solicitarlo? Pues es básicamente lo que os estaba indicando antes. ¿Quién tiene que solicitar esto? Y aquí tenéis estas características. Pues esos establecimientos que seáis, empresas que seáis transformadores, ¿vale? En grosso modo transformadores. Pero luego también aquí por esta vía, pues los que sois de comidas preparadas que suministráis directamente al consumidor final, pues también tenéis aquí vuestro formulario. Carnicerías, los que elaboran y venden productos cárnicos al por menor, ¿vale? Carnicerías, salchicherías y carnicerías, charcuterías, tenéis aquí vuestro modelo, ¿vale? Y los que elaboran y venden productos alimenticios destinados al consumidor final, bueno, pues este es vuestro sitio también. ¿Qué formularios son? Pues en función, lo que os decía, en función de vuestra actividad. Y cada uno de vosotros tenéis aquí vuestro registro, o sea, vuestra solicitud, el formulario para descargarlo y bueno, pues cumplimentarlo. Yo me voy a descargar, por ejemplo, el del registro sanitario. Veréis que, seguro que el de comidas preparadas también estáis interesados. Es que, no sé, lo intuyo, que sé que soy muy lista, pero lo intuyo. Venga, vamos con este formulario. ¿Y dónde está? Aquí.
¿Veis? ¿Es un PDF? ¿Lo veis? Es un PDF y es autorrellenable. Ah, bueno, sí, sería autorrellenable, pero a mí no se me ha descargado el autorrellenable porque lo he abierto con otro programa, ¿vale? Pero veis que, ¿qué tenemos aquí? Veis que es Registro General Sanitario, Empresas Alimentarias y Alimentos. Este mismo documento, lo que os decía antes, nos permite comunicar los inicios, cualquier cambio y la baja o el cese de actividad, ¿vale? Parcial o total. ¿Qué información nos piden? Nos piden datos del titular, ¿bien? Y datos del establecimiento, ¿vale? Aquí en la actividad alimentaria es importante que describáis bien qué hacéis. ¿Qué hacéis? ¿Vale? ¿Qué hacéis con nombres de fantasía? No. O sea, yo elaboro bebidas carbónicas de kombucha. Por poner el ejemplo de antes, no es porque tenga nada ni a favor ni en contra, ¿vale? Y aquí en la parte sombreada pues será la administración quien os clasificará con esa clave de las que hemos estado viendo antes en la base de datos, ¿de acuerdo? ¿Qué más cosas aparecen aquí? Bueno, toda la documentación que se debe poner o sea, se debe adjuntar. Y entonces, ¿qué nos pide? Cuando es la inscripción inicial, que es en la fase en la que podríais estar todos ahora mismo, ¿vale? O más cerca. Fotocopia del NIF o equivalente. En caso de personas físicas, bueno, pues si no queréis que os consulten en el sistema de verificación y consulta de datos. Una memoria descriptiva de la actividad. ¿Y qué es esto? La memoria descriptiva es un documento en el que describís, vuestra actividad. ¿Qué fabricáis? ¿Para quién va destinado? ¿Va para terceros? ¿Va para el consumidor final? ¿Va para el minorista? ¿Cómo va esto? ¿Dónde lo hacéis? ¿Dónde lo realizáis? ¿Con qué materias primas? Las características de ese producto. Ya sea si añadís un plano con todo, bueno, pues estupendo. Pero es importante también que describáis los procesos de elaboración, ¿vale? Desde que recibís la materia prima hasta que vuestro producto sale. Puedo entender que seáis recelosos de dar determinada información. Se puede dar mucha información sin dar detalle, ¿vale? Pero yo recibo, almaceno a temperatura refrigerada, manipulo, bueno, todo vuestro proceso de elaboración, ¿vale? Y por último, el pago de la tasa 13 en este caso, ¿vale? Tarifa 14 y 17, esto es la autoliquidación de estas tasas. La descripción de las liquidaciones de las tasas lo tenéis también ahí en la web en lo que estábamos viendo. ¿De acuerdo? En caso que sea para algún cambio, ampliación o cese, pues tendréis que adjuntar esta documentación que os indica, ¿vale? Y luego, es importante esta parte. Esta solicitud, y aquí firmáis esto, la solicitud de autorización de declaración responsable. Aquí indica que al solicitar esta autorización para la actividad que habéis solicitado, os habéis descrito, os comprometéis de manera responsable a que, bajo vuestra responsabilidad, cumplís todos los requisitos establecidos en la normativa vigente para el acceso o ejercicio de la actividad indicada. Esto es importante. Que disponéis de toda la documentación que acredita que tenéis un documento relativo al sistema de autocontrol. ¡Bim, bim, bim, bim! Resulta que esto ya sabemos lo que es. La semana pasada os expliqué el maravilloso mundo del sistema de autocontrol APPCC, lo he dicho en inglés. APPCC y los prerequisitos. En caso que no lo tengáis en ese momento, que os comprometéis a disponerlo en un plazo máximo de 3 meses. Coincide con el plazo de resolución, 3 meses. ¿Vale? Y que dispone de poder suficiente para actuar como representante de la citada entidad. Es decir, puede ser que seáis una sociedad limitada, por ejemplo, porque habéis decidido esa forma jurídica y la solicitud la hace uno, Pepito. Vale, pues Pepito tiene la suficiente autorización como para actuar como representante, que no es vuestra tía la que está haciendo el trámite, ¿vale? Y luego se compromete a mantener el cumplimiento, esto es importante, a mantener el cumplimiento de la normativa que le afecte durante el tiempo que desarrolle el ejercicio de su actividad, a comunicar al Departamento de Sanidad cualquier cambio en los datos de su inscripción, como domicilio, ubicación, actividad o el cese,
y a someterse a las actuaciones de comprobación o efectuar los servicios de control que efectúan el Servicio de Control Sanitario Oficial del Departamento de Sanidad, ¿vale? Aportando pues toda la información que os pidan, ¿vale? O documentos. Y esto lo firmáis. Si alguien dice ¿por qué tengo que firmar esto? Pues no me he explicado nada bien, ni he conseguido daros la idea de todo esto. Sois responsables de fabricar un alimento seguro, cumplir la legislación y de saber qué legislación nos afecta y sobre todo de tener un sistema de autocontrol, que esto es requisito legal, ¿vale? Vosotros mismos os estáis controlando. ¿La autoridad competente debería estar detrás vuestro? No pueden estar detrás de todos, pero sí que deben velar porque, bueno, pues que el malo no sea malo, por decirlo así. Yo aquí creo que todos sois muy buenos. Vale, sigo con este formulario. Esta primera parte es común para todos los formularios, me da igual del que sea, ¿vale? ¿Qué es diferente? Aquí, estos anexos, de unos a otros es donde se diferencia. Dentro estamos en el modelo 2, descripción abreviada de la actividad, bueno, pues nos indica, es para clicar, o sea, marcar en qué sector estáis, ¿vale? El sector de autorización estáis. Y ya veis por dónde van las cosas. Aquí tenemos de autorización e inscripción, y estos son los sectores, y aquí tenemos los de únicamente inscripción, ¿vale? La primera columna necesita autorización e inscripción y esta segunda de inscripción. Y diréis, ¿por qué? Pues si vemos un poco el detalle, en la primera columna estamos hablando principalmente de productos más de riesgo, ¿vale? Productos más frescos. En cambio, en la segunda, pues no tanto. No es otra cuestión, no es otra historia, ¿vale? Luego también nos indica los productos, si son materias primas 100% de producción propia o no. El tipo de actividad, ya esto nos suena, lo hemos visto antes en la base de datos del registro sanitario. Y las instalaciones. Si tenéis unas instalaciones físicas para fabricar, o puede ser que no hay instalaciones. ¿Dónde puede ser que sean instalaciones? Pues cuando tenemos un comercializador, que vuestra actividad sea únicamente comercializar. Tendréis que tener un registro sanitario para esa actividad, pero el producto no entra en vuestras instalaciones, ¿vale? Eso alguna vez nos lo hemos encontrado en el programa de emprendimiento. Ok, y bueno, pues vais clicando, o sea, marcando tanta información como os competa o no, ¿vale? Esto, copia doble, por favor, copia doble de esto. La primera vez se aprende, yo aprendí. Yo aprendí la primera vez, ¿no? Esto es así. Vale, vuelvo a la página web donde estaba, que esto es donde están todos estos modelos. Me he descargado el registro sanitario, nos podríamos descargar cualquier otro o vosotros mismos lo vais a ir viendo. Ya os digo, la primera parte es común para todos, lo que cambia es el anexo, que es la información que os piden, ¿vale? En cuanto a requisitos y observaciones, bueno, pues esto que os acabo de indicar. Y el lugar y forma de presentación, os digo que es presencial, ya nos dice aquí, y aquí podéis encontrar la oficina más cercana, de registro o de oficina para poderlo tramitar, que tengáis más cercano. Pues cada uno donde os competa o os pille más cerca o lo que sea, ¿vale? Vuelvo a la presentación. Bien, y estos son los tres modelos que os decía. ¿Qué tenemos que adjuntar? Yo lo repaso, ¿vale? El modelo de solicitud que hemos visto, o el que os afecte, ¿vale? Hemos visto el de registro sanitario, junto con los documentos que hemos visto, la fotocopia, la memoria descriptiva y el pago de tasas, ¿vale? El modelo de solicitud que acompaña el pago de la tasa, ¿vale? De la autoliquidación, de la tasa 13. Vuestro modelo, según corresponda, ¿vale? Y cómo podéis pagar la tasa 13 y cómo se hace la autoliquidación, bueno, tenéis aquí las instrucciones. Yo creo que ahora no es interesante que me meta en eso porque es un trámite. Es el tema de pago de tasas y es el habitual, ¿vale? Además, yo no me ha coincidido, porque ya os digo, esto es novedoso y a mí no me ha coincidido hacer ningún trámite o sea, de pago de tasas, o se lo han tramitado ellos y no lo he tenido que hacer, ¿vale? Y con esto tendríamos ya los trámites hechos.